Eh, Muy buenas noches, doctor. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, de sexto ciclo de la carrera de Psicología Clínica. Le agradecemos por su apertura que nos brinda para explicarnos de mejor manera acerca de estos trastornos que posteriormente vamos a mencionar. Bueno, como primer trastorno tenemos el trastorno bipolar. Este trastorno, si se lo conoce por una enfermedad mental crónica que se caracteriza por variaciones en el estado de ánimo. Se desconoce exactamente esta enfermedad mental, pero de acuerdo a los estudios, es posible que tenga que ver con una combinación de factores genéticos, entre otros. Explíquenos, por favor, de usted brevemente acerca de este trastorno. Bueno, el trastorno bipolar es un trastorno que tiene dos polos netamente, como su nombre lo dice. El primer polo es el polo depresivo, ¿sí? La depresión está caracterizada por dos síntomas principalmente, una tristeza intensa y la falta de placer o anedonia, ¿sí? Esos dos síntomas ya forman un síndrome depresivo que podría ser leve, moderado o grave, dependiendo los síntomas que se acumulen y las limitaciones que generen en el día a día. Ese trastorno depresivo es el primer polo del trastorno bipolar. El segundo polo del trastorno bipolar es el polo maníaco, en el cual existe netamente una euforia, lo que se llama hipomanía o manía, que quiere decir una felicidad intensa, irracional, con mucha actividad, con mucha producción de pensamientos variados, pensamientos que vienen muy aceleradamente a nuestra cabeza, a nuestra mente. Eso hace que nuestro cuerpo esté muy agitado, ansioso, intranquilo y que haya un aumento de la actividad y la productividad en la persona, ¿sí? Además de eso, pueden haber algunos síntomas psicóticos siempre relacionados con el estado de ánimo, es decir, ideas de grandiosidad, ideas megalomaníacas, que quiere decir que se pueden hacer muchas cosas, uno se siente capaz de hacer cosas que comúnmente no podría hacerlo. Este sería el segundo polo. En el trastorno bipolar existe un espectro, no es únicamente lo que yo estoy definiendo, pero hay un espectro de varios trastornos bipolar. Prácticamente la literatura define el trastorno bipolar tipo 1, que es el que acabamos de hablar, y un trastorno bipolar tipo 2, en el cual hay más periodos de tristeza y los periodos de manía son más cortos. Pero existen otros trastornos bipolares o un espectro bipolar que varían entre si hay más o menos episodios de tristeza o episodios de manía. Muy bien, doctor. Debido a estas complicaciones que se presentan, es preciso un tratamiento farmacológico y quisiera que nos explique acerca de qué fármacos se utilizan y cuáles serían sus principales efectos adversos. Bueno, los principales fármacos que se utilizan en el trastorno bipolar son los eutimizantes, es decir, los que regulan el estado de ánimo. El principal de ellos es el litio. El litio tiene un efecto en la parte cerebral en el que evita que haya periodos de depresión muy intensos y evita que haya estos periodos maníacales, ¿sí? Similar a este fármaco está también algunos fármacos anticonvulsivos como la motrigina, la carbamazepina, el ácido valproico, y también existen algunos otros fármacos que se usan como coadyuvantes o algunas veces en terapia simple, es decir, como único fármaco, que son antipsicóticos como la quetiapina, la olanzapina o el aripiprazol. Los efectos secundarios principalmente, bueno, va a depender de la familia de fármacos, ¿no? Si hablamos de litio, los efectos secundarios es la parte de toxicidad. El litio tiene un efecto cardiotóxico marcado, que es el principal efecto secundario, por eso hay que titularlo o medir la concentración sanguínea de litio en la sangre frecuentemente. En cambio, la parte de carbamazepina, ácido valproico, la lamotrigina suelen tener efectos secundarios a nivel hepático. La lamotrigina suelen dar efectos secundarios a nivel dermatológico, tipo alergias,
Los antipsicóticos, como el que mencioné, quetiapina, olanzapina, los efectos secundarios son metabólicos, obesidad, aumento de peso, alteración hormonal. Y el aripiprazol también tiene este tipo de efectos secundarios, como la quetiapina y la olanzapina, pero en menor grado. También tiene efectos secundarios a nivel hepático el aripiprazol. Muy bien, doctor. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Ya, buenas noches, doctor. Le saluda Sonia Márquez. Ahora hablaremos acerca del trastorno de esquizofrenia. Como sabemos, este trastorno mental se caracteriza por la existencia de pérdida de contacto con la realidad, que presenta alucinaciones. Por lo general consiste en oír voces. En una pequeña explicación cómo usted le considera este trastorno. Bueno, no hablemos solo de esquizofrenia, no, hablemos como trastorno psicótico. La esquizofrenia es una enfermedad netamente definida, pero hay otros trastornos psicóticos que son muy similares a la esquizofrenia, pero tienen algunas pequeñas variaciones. Sí, en realidad todos estos trastornos psicóticos, la característica principal es la desconexión con la realidad. Esta desconexión con la realidad se da netamente por alteraciones de pensamiento y alteraciones sensoperceptivas. Las alteraciones de pensamiento son ideas delirantes, las ideas delirantes son ideas extrañas que no tienen sentido, que no tienen lógica o que no están en relación con lo que está pasando actualmente. Y las alteraciones sensoperceptivas son netamente las alucinaciones, que pueden ser de cualquier tipo, visuales, auditivas, senestésicas, pero en los trastornos psicóticos de origen no orgánico, siempre suelen primar las alucinaciones auditivas y visuales, más que todo las auditivas. Los diferentes trastornos psicóticos, bueno, como dije, son varios, ¿no? El principal de ellos, el más común, del que más sabemos el nombre es la esquizofrenia, pero hay una variación de ese tipo de trastornos psicóticos, como son los estados esquizoafectivos, el trastorno de ideas delirantes, el trastorno hipocondríaco, que también entra o podría evolucionar hacia un trastorno psicótico. El TOC, hay muchas veces que el TOC es tan intenso que presenta características psicóticas y variaciones de las alteraciones afectivas como cuadros depresivos graves con síntomas psicóticos que también podrían estar englobados dentro de estos trastornos psicóticos, ¿no? Los principales fármacos que se utilizan para tratamiento de un cuadro psicótico son los antipsicóticos. Netamente hablando, dejando las variaciones como la depresión, como el trastorno obsesivo compulsivo, los cuadros de ansiedad, los fármacos que se utilizan en un cuadro psicótico, es decir, un cuadro de alteración de la realidad, son los antipsicóticos. Antipsicóticos, hay varios tipos de antipsicóticos, entre los principales, bueno, se dividen en dos grupos, ¿no? Entre los antipsicóticos típicos y los atípicos. Los típicos, los principales son el haloperidol, la levomepromacina, la clorpromacina. Entre los atípicos, los principales son la risperidona, la quetiapina, olanzapina, el aripiprazol. De estos antipsicóticos, esta división que digo entre típicos y típicos es importantísima, ya que ahí vemos los efectos secundarios. Generalmente los antipsicóticos típicos, como el haloperidol, clorpromacina y levomepromacina, dan más alteraciones de la función extrapiramidal, es decir, alteraciones en los movimientos. Pueden dar parkinsonismo, discinesias, distonías, que son contracturas musculares, movimientos involuntarios, mientras que los antipsicóticos atípicos, quetiapina, risperidona, olanzapina, aripiprazol, dan más trastornos metabólicos, como obesidad, alteración en la parte metabólica, en la parte hormonal, y eso sería todo en la parte de trastornos psicóticos. Ya, gracias, doctor. Bueno, doctor, a continuación hablaremos un poquito acerca del trastorno de la depresión. Como bien sabemos, este trastorno hace referencia a la desregulación disruptiva del estado de ánimo. Igual se encuentra una gran clasificación, hablemos de trastorno depresivo mayor o distimia. Entre ellos se caracteriza o es de común que sea una baja al estado de ánimo, o en muchos de este tipo de trastornos se da al suicidio. Quisiera que nos hable un poquito más acerca de este tipo de trastorno, por favor.
Bueno, como ya dije al principio, hablando un poquito de trastorno bipolar, la depresión tiene dos características principales. Las dos características principales son el estado de ánimo deprimido o tristeza, netamente, y el otro es la falta de placer. Con estos dos síntomas mantenidos durante 2 semanas, nosotros ya damos un diagnóstico de episodio depresivo leve. ¿Sí? Si a este episodio depresivo leve le sumamos algunos otros síntomas como insomnio o hipersomnolencia, como irritabilidad, como hiporexia o falta de hambre, como alteración en nuestra parte sexual o cualquier cosa que genere alteración en nuestra funcionalidad día a día, tenemos ya un episodio depresivo moderado. Si este episodio depresivo moderado hace que el día a día de la persona sea alterado muy intensamente y además de eso presenta síntomas muy disruptivos como ideas autolíticas, como pérdida completa del apetito que genere alteración ya en nuestro peso, estaríamos hablando de un trastorno depresivo grave, de un episodio depresivo grave. ¿Sí? Si a este episodio depresivo grave le sumamos ya síntomas de alteración de la realidad, como hablabas hace rato hablando de los trastornos psicóticos, es decir, que el paciente comience a escuchar voces que le digan que se haga daño o que ya no sirve para nada, entonces estaríamos hablando de un episodio depresivo grave con síntomas psicóticos. ¿Sí? Esto hablando netamente de la parte de episodios depresivos, ¿no? Pero dentro de los trastornos del estado de ánimo, como la depresión, tenemos un trastorno del estado de ánimo que se llama distimia, que es una depresión mantenida, leve, que dura varios años, que viene durando varios años. Y además tenemos trastornos depresivos recurrentes. Lo mismo que expliqué del episodio depresivo, cuando se repiten varias veces en varios episodios de nuestra vida, es un episodio depresivo recurrente, ¿sí? Que pueden tener diferentes características según el episodio que estemos pasando actualmente. Los fármacos que utilizamos en los trastornos depresivos netamente son los antidepresivos, ¿sí? Ya hablamos de síntomas psicóticos anteriormente, así que no vamos a hablar de los cuadros depresivos graves en los que utilizaríamos antipsicóticos. Vamos a hablar únicamente de la parte farmacológica para depresión, es decir, de los antidepresivos. Los antidepresivos, hay muchas familias y muchos tipos de antidepresivos. Bueno, entre los principales, entre los que más se utilizan en nuestro país, son los antidepresivos tricíclicos, los antidepresivos inhibidores de recaptación de serotonina y otros antidepresivos que los llamamos duales, que actúan en diferentes neurotransmisores. Los tricíclicos actúan en 3 tipos de neurotransmisores, entre ellos inhibir la serotonina. ¿Sí? Esta inhibición de serotonina es la básica de cualquier antidepresivo, ya que la serotonina, la disregulación de la serotonina es lo que hace que mantengamos un estado de ánimo depresivo. Entonces, al inhibir la serotonina, la recaptación de serotonina, el antidepresivo tricíclico mejora nuestro estado de ánimo, pero también altera la función de la dopamina y de la acetilcolina. Esto genera algunos efectos adversos que ya vamos a hablar y que por ello no se utilizan muy comúnmente los antidepresivos tricíclicos. Luego de ellos están los antidepresivos inhibidores de recaptación de serotonina. Estos son específicos para la inhibición de recaptación de serotonina. No afectan a otros neurotransmisores como dopamina o como acetilcolina y por ello los efectos secundarios son mucho más tolerables. ¿Sí? Entre los antidepresivos tricíclicos, me olvidé de mencionarles algunos de ellos. La amitriptilina es la principalmente usada y es la más común en nuestro medio en realidad. Y entre los inhibidores de recaptación de serotonina, bueno, la lista es larga, pero los más comúnmente utilizados en nuestro medio es la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram, el citalopram, la paroxetina, son los más comúnmente utilizados. Sí, tienen menos efectos secundarios que los tricíclicos. Y hay otros antidepresivos que son duales, que pueden actuar, a más de actuar en la parte de inhibición de serotonina, pueden actuar en la inhibición de la noradrenalina o en la inhibición de la dopamina. Eso les da un efecto un poquito más eficaz, ya que muchas veces los estados depresivos nos disminuyen nuestra funcionabilidad, nuestra motivación de hacer algo, y al aumentar la noradrenalina podríamos hacer que el paciente esté más activo, por ejemplo. ¿Sí? Entre los antidepresivos duales tenemos la mirtazapina, la duloxetina, la venlafaxina, la desvenlafaxina, que, bueno, cada grupo de estos tiene diferentes efectos secundarios.
Los tricíclicos, los efectos secundarios generalmente son por la acetilcolina, ¿sí? La acetilcolina suele dar sequedad en todo nuestro cuerpo, suele generar sequedad en la parte ocular, sequedad en la parte salival, sequedad en la parte gastrointestinal, lo que puede generar estreñimiento o retención urinaria, que son los efectos secundarios más comunes. Y sedación también genera la inhibición de acetilcolina. Mientras que los antidepresivos inhibidores de recaptación de serotonina, los efectos secundarios son leves, son súper bien tolerables, pero generalmente son gastrointestinales. Los más comunes son gastrointestinales, que puede ser una flojera intestinal, similar a una diarrea, no tan intensa como una diarrea, o malestar gástrico, gastrointestinal. Esto no suele durar más de una semana en la mayoría de los pacientes. Es decir, son muy bien tolerados los inhibidores de recaptación de serotonina. Los duales tienen efectos muy similares a los inhibidores de recaptación de serotonina en menos medida. Algunos de ellos tienen efectos sedativos también, como la mirtazapina, y otros tienen efectos hiperactivadores, como hablé hace un rato de la venlafaxina o el bupropión, ¿sí? Ahí habríamos que tener cuidado, porque si utilizamos un antidepresivo que active mucho a la persona y la persona es bipolar, vamos a pasar del polo depresivo al polo maniacal muy rápido, entonces el diagnóstico debe ser el correcto. Ahí sería prácticamente un efecto secundario. Gracias, Eso. doctor, por su respuesta. Sí, a mi compañera. Doctor, buenas noches. Un gusto, mi nombre es Natalie. Bueno, en uno de los trastornos existe lo que es el trastorno de drogadicción, donde existe el abuso de sustancias, ya sean aceptadas o no por la sociedad. ¿Me podría ayudar, por favor, con una breve explicación sobre este trastorno y también de su tratamiento farmacológico? Bueno, los trastornos por sustancias es un tema muy largo, tienen varios parámetros. Hablemos ahorita netamente de la dependencia de sustancias. La dependencia tiene dos características principales. Estas dos características son tolerancia, abstinencia, ¿sí? Con estas dos características podríamos estar sospechando ya de una dependencia a cualquier tipo de sustancia. La tolerancia quiere decir que cada vez hemos ido aumentando más la cantidad de la sustancia consumida, y la abstinencia sería que cada vez que cesamos el consumo de la sustancia viene un efecto adverso por la falta de la sustancia, ¿sí? Obviamente a esto tenemos que sumarle siempre, cualquier trastorno tenemos que sumarle que tiene que haber una disruptura con nuestra funcionabilidad diaria, ¿sí? Los trastornos psiquiátricos siempre tienen esta característica que afectan nuestra vida diaria, que afectan nuestra funcionalidad diaria. Entonces, con estas dos características más la afectación diaria podríamos hablar de la dependencia. La dependencia puede ser a varias sustancias, como es el alcohol, tabaco, cannabinoides, alucinógenos, opioides, cocaína y otros. Sobre el tratamiento farmacológico que se da el mismo, va a ser sintomático. No hay ningún tipo de medicamento que se dé como tratamiento para que una persona deje de consumir la sustancia. El tratamiento únicamente es sintomático. Siempre una dependencia a una sustancia genera algún otro trastorno, como de los que ya hablamos, un cuadro psicótico, un cuadro depresivo o ansioso, o cuadros bipolares, ¿sí? Entonces el tratamiento va a ser sintomático. En la parte farmacológica podemos utilizar los fármacos que ya hablamos anteriormente. De los que no hemos hablado son los ansiolíticos. Entre los ansiolíticos, las benzodiazepinas son las que más se utilizan para los cuadros de ansiedad. Generalmente yo no utilizo benzodiazepinas en pacientes que tienen consumo de drogas, porque las benzodiazepinas también son una droga, también generan dependencia, también generan tolerancia y abstinencia, y si damos a un paciente que tiene una dependencia ya a otras sustancias, podemos generar una dependencia como efecto secundario, como iatrogenia prácticamente, si utilizamos. Yo utilizo en los pacientes que no tienen dependencia en ninguna sustancia benzodiazepinas. Hay otros fármacos que también ayudan a disminuir la ansiedad, como son la pregabalina, la gabapentina, el topiramato, la hidroxicina. Estos medicamentos sí podrían ser utilizados en adictos con cuadros de ansiedad. Y sobre los efectos secundarios de los fármacos, bueno, de los fármacos que ya hablamos, no voy a volver a hablar, vamos a hablar únicamente de los ansiolíticos, que es de los que no hemos hablado.
de las benzodiazepinas, el principal efecto secundario es que si damos un tratamiento más prolongado de 3 meses, hay mucha probabilidad de que genere dependencia. Y si el tratamiento se prolonga por años, por más de 2 años, comienza a haber un deterioro cognitivo, comienza a haber un desgaste cerebral más rápido con las benzodiazepinas. Entonces son los dos efectos secundarios más importantes de las benzodiazepinas que creo que yo deberíamos recalcar. De los otros medicamentos, pregabalina, gabapentina, que son unos coadyuvantes convulsivos o coadyuvantes para el dolor, estos medicamentos tienen muy pocos efectos secundarios al utilizarlos en dosis ansiolíticas, porque las dosis ansiolíticas siempre son más pequeñas que las dosis utilizadas en otras enfermedades. Suelen utilizarse en epilepsia a dosis elevadas o en tratamiento para el dolor de estos fármacos, pregabalina y gabapentina, en dosis elevadas. Siempre las dosis para disminuir la ansiedad son mucho más pequeñas y son mucho más tolerables. Pero entre los efectos secundarios más comunes está la somnolencia, es decir, el sueño. Suelen aumentar o provocar algo de sueño. Y por último, la hidroxicina, que es un medicamento antihistamínico, es decir, es un antialérgico. Igual, el principal efecto secundario es sedación, es sueño. Y listo. Eso sería todo, creo que de la parte farmacológica de los trastornos que hemos hablado. Gracias, estimado doctor, le agradecemos muchísimo. Es el doctor Ángel Herrera. Entonces, le agradecemos muchísimo. Esto aporta mucho para los estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, especialmente al área de psicología clínica, y le agradecemos en verdad. Que tenga una linda noche. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor.